El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir con la Iglesia, este programa del canal comunitario Antena 4, donde conocemos un poco la visión de la Iglesia Católica sobre el mundo. Acabamos de terminar un documento, un análisis de un documento muy interesante, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que sin duda nos dejó muchas reflexiones durante estos casi 2 años que la estuvimos trabajando en el programa y, como les digo, unas reflexiones bastante interesantes. Vamos a seguir hablando de otros documentos que nos comparte muy amablemente nuestro coordinador eclesial, el presbítero Jesús Antonio Agudelo, y con él vamos a seguir estas reflexiones. Pero antes vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca de una celebración que se viene en pocos días y que no solo es importante para la Iglesia Católica, sino para otras sectas que creen también en Jesús y incluso para los no creyentes, porque también es una temporada de vacaciones. Se trata de Semana Santa. Hoy vamos a hablar entonces un poco de ese aspecto litúrgico, religioso y cultural de esta celebración que vivimos cada año. Para ello también nos acompaña Cristian David Marín, él es diácono de nuestra parroquia La Inmaculada Concepción. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, una alegría bastante por estar nuevamente aquí con ustedes. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia y de una vez los agradecimientos más sinceros al equipo de Antena 4, que nos facilita este gran servicio de llevarle a toda la comunidad la doctrina de la Iglesia, tan importante en nuestra vida cristiana. Yo quiero recordarles que a lo largo del programa pues vamos a tener una conversación donde yo voy haciendo algunas preguntas y ustedes pueden intervenir en cualquier orden, pues dependiendo pues si quieren participar o entregar una respuesta. Para que iniciemos, entonces mi pregunta es: ¿qué es la Semana Santa? ¿De dónde nace esta celebración anual? La Semana Santa se llama propiamente la celebración del misterio pascual, o sea, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Este gran acontecimiento, en una semana del año, se dedica especialmente a celebrarla y se llama comúnmente Semana Santa por el sentido de esos días. La Semana Santa es la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el gran acontecimiento de nuestra redención. Y la Iglesia lo vive, lo celebra, lo actualiza cada año para revivir y hacer notar más cada día el gran misterio de nuestra redención. La Semana Santa también es, digamos, como un periodo de tiempo entre la Cuaresma y la Pascua. Puede ser considerado así, pero no siempre fue así. Es decir, en el recorrido histórico que sí ha tenido, no se tenía como la idea del Domingo de Ramos, ni mucho menos del Jueves Santo, del Viernes, sino que todo giraba en torno a la gran vigilia pascual, donde todos los catecúmenos ya estaban preparados y recibían el bautismo. Después se llegó a la conclusión de que debía ser de otra manera. Es posible no solo mirar al Señor desde la vida, sino que antes hay que verlo desde la muerte, desde la pasión y desde su triunfo, como lo fue en Jerusalén. Entonces sí puede ser considerado un poco de que es el abrebocas de lo que para los cristianos, como era para los judíos, lo más interesante, lo más esencial, y era la Pascua. Para ellos se tienen estos 40 días
y para eso se tiene como el triduo, que es en sí jueves, viernes y sábado santo, y así para empezar la cincuentena pascual, y así poder mirar a Cristo como el hombre no solo que ha vuelto a la vida, sino que nos ha dado la vida. Bueno, cada año, Semana Santa cambia un poco sus fechas. A veces la vemos como mediados, finales de marzo, otras veces a principios y mediados de abril. Tengo entendido que esto depende precisamente del inicio de la Pascua, y hay ahí también como un fenómeno lunar. No sé si de pronto nos pueden explicar un poco de esto. En este momento, el cambio de la fecha de la Semana Santa se debe al proceso del desarrollo del año litúrgico. Los periodos litúrgicos del año, que son Navidad, la Pascua, el tiempo ordinario, y que son los tiempos principales, y la Cuaresma. Por ejemplo, ahora estamos en el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo litúrgico. Y esos tiempos tienen una fecha determinada, pero van sucediendo. En la medida en que van sucediendo, se va realizando. No están pendientes de la fecha, ¿no? No hay que olvidar ahí de que nosotros nos regimos es más por la luna que por el sol en el ámbito eclesiástico. Si ustedes se acercan a un almanaque, siempre encuentran ahí que hay fechas, que luna nueva, que luna llena, que menguante, que esto y lo otro, porque se ha considerado de que esa es la manera de medir el tiempo. Algunos en alguna cultura pues se hacía con el sol, y entonces se tenía algo allí en el suelo y determinaba un lado, el otro, y esto era un mes, ya ha pasado tanto, esto es un año, pero para nosotros ha sido así, porque en definitiva es como lo más evidente y sobre todo lo más seguido. El sol nosotros difícilmente podemos saber en qué etapa se puede encontrar porque no sabemos sus fases. La luna sí lo es. Y la Pascua es eso, es decir, si es Cristo que vuelve a la vida, entonces debe ser la luna nueva, que esté en todo su esplendor, en toda su belleza, en toda su claridad. Entonces eso sí fue como para los cristianos de los primeros siglos algo como muy vital y muy esencial. El tiempo se tiene que acomodar a la historia de salvación. Debe estar el tiempo con nuestra fe. Es decir, si nosotros acomodamos, supongamos, la Navidad en otoño, no nos queda bien, porque en definitiva no da nada. Pero si lo ponemos por allá un poquitico en el invierno, o incluso acomodamos la Pascua en primavera, que es la nueva vida, puede darnos eso más una enseñanza. Entonces es más una acomodación. No es que así lo haya mandado el Señor, sino que desde el Antiguo Testamento pues se ha tenido así y así se ha seguido teniendo. Efectivamente creo que es como la cuarta luna nueva del año, algo así, precisamente también el inicio de la primavera. De primavera también quiero hablar un poquito más adelante, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Hablemos un poco de esos principales aspectos o elementos litúrgicos de la Semana Santa y aclarémosle también a los televidentes qué es liturgia, que a veces nos queda como esa incógnita o esa pregunta de que cómo así que elementos litúrgicos. Primero, pues, ¿qué son esos elementos litúrgicos y cuáles son precisamente los de Semana Santa? Cuando hablamos de la Semana Santa, estamos hablando de una celebración litúrgica, es decir, de una acción de la Iglesia en la cual se manifiesta la obra de Dios. Por ejemplo, vamos al caso de la Semana Santa. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor, la Iglesia celebra este acontecimiento litúrgicamente, es decir, con ritos, actitudes, cantos, celebraciones en las cuales la Iglesia nos quiere mostrar lo que aconteció en la historia de Cristo. Esos acontecimientos que hacen presente la acción salvadora de Cristo es lo que llamamos la liturgia de la Iglesia. En otra palabra, ¿qué es la liturgia? La liturgia, pues en términos populares, liturgia significa acto público, ¿sí? Acto público. Ya hablando en el campo teológico, la liturgia es la manifestación visible de la acción salvadora de Dios.
llevo las palabras del Papa Benedicto. Cuando se celebra un acto litúrgico, acontece la salvación. Ese acto litúrgico tiene un poder universal. Por eso la Iglesia es la que expresa la vida de Cristo a través de la liturgia. Y ese acto litúrgico tiene un valor universal. Por decir, por ejemplo, el Viernes Santo. El Viernes Santo es un acontecimiento de Dios que no está limitado al tiempo y al espacio, sino que es universal. Y como universal se celebra en el mundo entero. Y ese acto litúrgico es de Dios. Por consiguiente, cuando se celebra, acontece lo que el Señor hizo a través de ese acto. Vea un ejemplo claro. Vamos a la misa del Jueves Santo, la misa de la Última Cena. Jesucristo hizo ese rito. Cogió el pan, cogió el vino, dijo unas palabras grandes con el cual el poder de esa palabra hizo del pan cuerpo de Cristo, hizo del vino la sangre de Cristo. Ese acto no es simplemente un acto histórico. Ese acto no es simplemente algo del pasado. Ese acto es un acontecer presente. Cuando se celebra la Eucaristía, no podemos verlo como un simple acto histórico del pasado, sino que está sucediendo. Cuando decimos liturgia de la Semana Santa, es el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor que está sucediendo. No es una repetición de la Semana Santa anterior. Cada vez que se celebra la Semana Santa, se amplía, lógicamente, por ejemplo, la ciencia teológica cada vez amplía más el conocimiento de la muerte de Cristo. Se amplía el conocimiento, el amor, todos estos aspectos. Pero no se repite. No esperamos la Semana Santa como un carnaval o como una costumbre de cada año. No, la Semana Santa es la misma. El acontecimiento es el mismo. Lo que va cambiando es el conocimiento, el estudio, la investigación y la fe que va creciendo. Porque no es lo mismo la celebración de tiempo de Pío XII que ahora. Entonces, eso quiere decir que la liturgia de la Semana Santa es la forma propia, universal, como la Iglesia manifiesta y hace vivo el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Cuáles serían entonces un poco de esos principales aspectos litúrgicos de la Semana Santa? Son ante todo los que manda la Iglesia y sugiere. Para nosotros las procesiones no son esenciales, porque no es ley y no es norma. A nosotros, ¿qué nos obliga en conciencia y en actitud? Pues lo que ella ya nos ha dicho, el Domingo de Ramos, que es la pasión, lectura de todo el Evangelio y el recuerdo de lo que ha sido pues la muerte de él. El jueves, la cena. El viernes, la adoración de la cruz 3 de la tarde y el sábado, vigilia pascual. Lunes, martes y miércoles no son un añadido, pero no revisten como esa categoría tan solemne como lo pueden tener los otros. Es decir, a una persona le puede doler faltar lunes, martes y miércoles. Y digámosle que se puede quedar tranquilo, pero si ha iniciado con el domingo, está como un poco en ese carácter de obligación desde su identidad cristiana el participar del jueves, viernes y sábado en la noche. Eso es lo que a nosotros se nos pide, es a lo que a nosotros se nos manda y es con lo que nosotros debemos cumplir. ¿Qué es que no hay 7 palabras? Pues eso ya es cuestión del tiempo, del espacio, del momento, que no pudimos sacar la dolorosa, eso no, por ello no va a dejar el Señor de estar entre nosotros, sino que todo hay que mirarlo más desde una parte más central. Me parece muy importante lo que está diciendo Cristian. La Semana Santa, lo esencial es la dimensión litúrgica, que es la parte oficial de la Iglesia. La Iglesia en el mundo entero celebra la Semana Santa
con la dimensión litúrgica. Y vale la pena repetir lo que acaba de decir Cristian. Domingo de Ramos es la única procesión litúrgica. Ahí empieza la misa. Lunes, martes y miércoles son importantes para la reflexión, la oración, pero no son tan fundamentales como decir jueves, viernes, sábado y domingo. El miércoles, el jueves santo, que es la introducción a los 3 grandes días, ese jueves santo, de las 4 de la tarde en adelante, comienza propiamente la celebración del Triduo Pascual, con la celebración de la última cena. Esos actos, la cena del Señor, es lo esencial del jueves santo. Que no hay procesión de prendimientos, está bien. Que no hay hora santa, está bien, porque eso es religioso, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero no es lo oficial de la iglesia. Lo oficial de la iglesia el jueves santo es la gran misa de la cena del Señor. Y en las catedrales, donde actúa el obispo, por la mañana está la misa crismal, que es la consagración de los santos óleos, lo que emplean los sacerdotes para administrar los sacramentos. Por motivos pastorales, esta misa del jueves santo se puede anticipar 8 días antes, el jueves, para poderle facilitar a los sacerdotes ir a la catedral. Viernes, lo central del viernes es la acción litúrgica de las 3 de la tarde. Y el sábado es el día del gran silencio, no hay nada. No hay nada. Lo único que hay litúrgico es el rezo del oficio divino, que ya hay parroquias donde rezan del oficio divino, no solamente en los monasterios. Y el centro, como decía ahora Cristian, llegó el culmen, la plenitud de la Pascua, la celebración de la vigilia pascual. Vale la pena, aunque me demore un poquito, y es que esta Semana Santa de la que estamos hablando es la de Pío XII. El Concilio Vaticano II no hizo ninguna reforma a la vigilia pascual, porque en el año 1950 Pío XII quiso reformar lo central de la Semana Santa, porque la Semana Santa se estaba diluyendo en un mundo de actos religiosos que no valían mucho la pena. Y entonces se estaba dejando lo importante. Y entonces fue cuando Pío XII reafirmó la estructura de la vigilia pascual, que es la que tenemos ahora actualmente. Y en el año 1955, o sea, 5 años de experimentación, ya se reafirmó la vigilia pascual que tenemos ahora y la Semana Santa. Bueno, entonces entramos ahora, ya pasamos entonces de esos aspectos litúrgicos que ustedes nos mencionaban y entramos precisamente en el campo, digamos, de la religiosidad, porque entonces tengo entendido que todas esas otras actividades son religiosas, pero no son litúrgicas. Entonces tenemos las procesiones, todas las actividades, digamos, religiosas que tenemos durante la Semana Santa. ¿Por qué aparecen estas actividades religiosas, aunque no sean litúrgicas? Es una expresión de la piedad popular del pueblo, una manifestación del cariño que se tiene, de la devoción que se tiene y que se posee. También corresponde a la idiosincrasia de la sociedad. Para nosotros es muy valiosa la dolorosa, supongamos. Para otros es más bien el Señor del Triunfo, para otros el Señor caído, el recostado a la flagelación. Entonces eso casi que traduce lo que hay en el fondo de cada ser. Es el sentimiento de cada comunidad. Pero para ello sí hay que tener muy presente de que es que nosotros actualizamos un misterio que sucedió hace más de 2000 años, pero no nos lo inventamos y tampoco no nos lo creamos. ¿Con qué es esto? Hay veces nos ponemos en unas fiestas o hasta en unas payaserías con la resurrección, con la crucifixión, que tantos tiros al aire, que movamos estas ramas, que movamos aquello, que cómo va a ser el Señor, tiramos bombas, tiramos aleluyas, suenan las campanas, y entre más estruendo haya, pues resucitó, y si no hay toda esa bulla, no resucitó. Entonces esto nos hace a nosotros como perder un poquitico el hilo
y la idea de lo que pide la Iglesia. Ustedes se fijan en las misas del Papa que ya no bajan ningún telón cuando el Señor se resucita y canta el Gloria. Tampoco cuando se dan las 7 palabras, allá ni las hacen y no requerimos de todo esto, de unos efectos para que se vean los rayos y eso ocasiona miedo. La señora que está dormida entonces se despierta cuando suenan por allá los batacazos o suena la matraca. Todo esto hace parte de lo que uno quiere o de lo que uno es, pero no es el fundamento y tampoco traduce lo que el Señor nos ha pedido. Que eso sí ha quedado, sí, y que es muy difícil quitarlo y que no se va a hacer porque eso es identidad, es la carta de presentación de un pueblo. Si ustedes van a Jericó, es un espectáculo y una maravilla la procesión del resucitado. Le da a uno ganas de llorar, la gente aplaude, quedan las calles empapeladas con un mantel pues de todas las aleluyas y de lo que se tiene y la gente vibra en eso. Pero vamos a la Eucaristía y hay buen número, pero ya no tan considerable como está. Entonces es como la mentalidad que se tiene y a lo que nosotros hemos de tender y que se ha de purificar. Pero respuesta es piedad popular. ¿Por qué se hacen estos actos? Porque el pueblo necesita y requiere de una manifestación más. Porque es que en las otras es el cura donde habla, el pueblo donde canta y donde responde, pero en estas es donde casi el pueblo toma el protagonismo y donde difícilmente puede entrar un sacerdote porque ellos son los que llevan allí la batuta. La pregunta que hace Marcos me parece muy interesante, es la misma que le hizo a Cristian. La Semana Santa y litúrgica y la religiosidad, precisamente este fue uno de los grandes motivos de Pío XII, que la Semana Santa antes del año 50 era una cuestión simplemente religiosa, ¿no? La vigilia pascual es que no habían unas cosas ahí por la mañana. La muerte del Señor era como a las 10 de la mañana y ya por la noche otras cosas. Entonces, como era tan mala la estructura, diríamos mal organizada, entonces había que meter mucha cosa religiosa como para rellenar, ¿sí? Entonces ya con Pío XII, mire cómo cambió. El domingo de Ramos, la gran procesión. El Jueves Santo, que la misa de la Cena del Señor era pues ya a las 8 de la mañana. El Jueves Santo quedó toda la liturgia del Jueves Santo, comienza de las 4 en adelante. Y el Viernes Santo por la mañana no hay nada. Entonces hay actos religiosos para llenar, diríamos, el espacio y fomentar. Pero esto que yo estoy diciendo no quiere decir que el Papa quiso abolir la religiosidad. Jamás. No. Porque es muy importante la religiosidad en la Semana Santa. Es una dimensión. Tenemos lo litúrgico que no se puede reemplazar por lo religioso. Por eso la liturgia es muy precisa, muy concisa, quedó el horario muy exacto. No está bien un Jueves Santo celebrar la misa de la Cena del Señor a las 6 de la tarde. No, es de las 4 en adelante. El Viernes Santo es la hora propia a las 3 de la tarde. La liturgia Pío XII tuvo ese aspecto de que coincidiera más y que se diera amplitud. Y eso, podríamos hablarlo más tarde de eso. Óigalo muy bien usted, Marcos. La Semana Santa, la celebración de la Semana Santa es unos días de contemplación. Son 3 días de silencio. No hay campanas, no hay nada. El Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo son días de un silencio profundo. No es un silencio de tristeza. No es un silencio como de soledad y de pesimismo, no. Es un silencio de contemplación. Lo más grande que la Iglesia nos muestra en esos 3 días es una liturgia muy sobria y muy sencilla, y todo en silencio. La parroquia, los fieles, tienen muy presente esto. Aquí el domingo, los días santos es puro silencio. No hay música ni nada. Para entrar en ese ambiente
Y por eso la religiosidad popular ayuda, porque no se trata de quitar la religiosidad popular. La religiosidad popular hace falta y hay que purificarla así. Como decía Cristian, que todo se nos iba en bulla y en cosas, y era como, por ejemplo, el Viernes Santo. Todo el mundo para el Via Crucis, todo el mundo para las 7 palabras. ¿Quién iba a la acción litúrgica de las 7 de la tarde? ¿Quién es el centro? ¿Qué es lo oficial de la iglesia? Nadie. ¿Qué es la adoración de la cruz? Muy poquito, porque no hay tiempo. Lo importante era lo otro. Y entonces había un error. Digamos que también un poco para quizás catecismo, como para acercar un poco a los feligreses a esos acontecimientos que se están conmemorando. Creería yo entonces que también hay en esa religiosidad se da un sincretismo entre lo local y lo católico, pues una mezcla ahí cultural, una combinación muy interesante, y es muy observable en lo que es Colombia, Latinoamérica y España. Y entonces tenemos esa expresión popular, como ustedes lo llamaban, no solo de fe, sino también de arte, y aparecen la escultura, la música, la pintura, las representaciones teatrales, los desfiles o las procesiones, todo un derroche, digamos, de emoción y de creatividad. ¿Hasta qué punto precisamente es aceptable para la iglesia toda esta mezcla de cultura o de expresión popular y liturgia? La iglesia frente a eso siempre se ha mostrado muy respetuosa. No quiere acabar con ello porque hace parte de la fe. No lo es todo, pero sí se acrecienta y sí hace que se vaya madurando. Casi que ella es el camino, mas no el fin, es el medio, mas no el fundamento. Porque si lo fuera así, todo se quedaría en expresiones cultuales. Entonces volveríamos nosotros a los tiempos de la colonia o muchas de estas otras culturas, sobre todo la indígena, donde se realizan ciertas cosas. Esto para el dios sol, para dios luna, para la diosa la fertilidad, para la madre tierra. Entonces quedamos no solamente en un sincretismo, sino que hacemos del cosmos como la razón de ser de toda nuestra confianza y de toda nuestra entrega. Entonces ahí lo que se ha dicho es, hay que seguir purificando, renovando esto, pero todo aquello que atente contra la moral y contra la integridad de la fe sí debe ser quitado. Porque las conciencias se van dañando y se van ensuciando. Es que el Señor tiene que ser de esta manera y fue de esto y hay que vestirlo así porque así estaba. Ninguno estaba para tomar una foto. Ni tampoco podemos nosotros llegar a la conclusión, es que la Madre de Dios estaba con ciertas señoras y ellas estaban con pompa, ella llevaba una corona, llevaba esto y lo otro, y si esto se lo quitamos, vamos a acabar con la fe. No. Todo eso hay que saberlo mirar, saberlo aterrizar y decir de que esto ayuda, pero de que esto no puede ser considerado como todo el centro. Ya lo hemos dicho y ya se ha repetido porque así ha de ser visto. Claro, hay fieles que les importa más si, por ejemplo, la imagen de la Dolorosa lleva una corona de oro, si lleva una corona de plata, si es de cobre. Entonces, digamos que caemos un poco en estas, digamos, banalidades de la celebración. Hay algo muy importante, y es que, cuando se habla, no estamos contra las procesiones. En el programa no vaya a aparecer que hubo un programa contra las procesiones de Semana Santa, jamás, no. La religiosidad popular, como ya lo he dicho, el diácono Cristian, pues sirve, pero hay que purificarlas. Y no se les puede dar el centro y fundamento. Usted estaba muy joven, no le tocó eso, cuando se decía la Semana Santa en vivo. Y entonces el párroco anunciaba 15 días antes de Semana Santa, bueno, vamos a tener la Semana Santa en vivo. Eso era una locura, ¿sí? Eso era un carnaval, eso era un desorden, porque eso no es la Semana Santa, eso no es. Ahora, el aspecto cultural, por ejemplo, el teatro sirve, Ave María, hay actos muy lindos, actos religiosos, artísticos desde el punto de vista teatro, los conciertos,
Aquí en Jardín tenemos esa facilidad y esa oportunidad de asistir a conciertos muy bonitos, con corales y todo eso, que este año creo que van a ser en el teatro, ¿cierto? Y eso está muy bien. Y la iglesia abre campo para todo esto, porque la cultura hace parte también de la evangelización. La cultura pone su parte interesante en la liturgia. Miren, por ejemplo, un acto litúrgico es una acción. Y si esa acción, para expresarse esa acción, necesita arte, belleza. Por eso la solemnidad en las misas, la expresión artística es importante en los templos, pero como ayuda, no como fundamento. No podemos, lo que dije ahora, no podemos sustituir lo litúrgico por lo religioso. Sería un error grande, o mezclarlo. Son dos cosas muy distintas y que eso lo tenemos que purificar más grande. Hoy nadie habla de la Semana Santa en vivo. Hoy habla todo el mundo. La acción litúrgica del Viernes Santo, la vigilia pascual, que es el gran centro, y hay un ambiente de religiosidad muy seria, contemplativa. Miren, por ejemplo, usted con Marcos, la procesión del Santo Sepulcro. Una procesión no es lo mismo que un desfile. No es lo mismo. Una procesión es un acto religioso, un acto de meditación, un acto de peregrinación, los aspectos que tienen las procesiones. No es lo mismo la procesión de Ramos que la procesión del Santo Sepulcro. No es lo mismo, son dos ambientes distintos. Pero, oigan, toda procesión es una expresión de fe. Toda procesión es un motivo de contemplación y de oración. Un desfile de parejas, de arreglos florales, en una procesión, por ejemplo, del Santo Sepulcro, no está bien, no es adecuado. Entonces, esos actos tan bonitos donde va la gente, hay que darles toda la importancia porque no los podemos hacer aparte. La gente necesita la religiosidad popular y se expresa, pero tenemos que purificarla y hacerla como deben de ser. No hay cosa más hermosa y más impactante. Aquí en Jardín han hablado de eso. En una procesión del Santo Sepulcro. Esa plaza llena. Las calles llenas de gente en silencio. Está cumpliendo la procesión el objetivo. Pero no es un desfile para ver disfrazar parejas, ver desfilar arreglos florales, ver que eso más bien distrae y está fuera de contexto. Parejas más importantes del municipio, las parejas del momento. Sí, exacto. Sí. Bueno, ya para ir terminando este episodio, en el próximo seguiremos hablando de todos estos simbolismos, porque en Sentir con la Iglesia nos gusta hablar mucho de los simbolismos, porque a veces los feligreses, los católicos mismos, ven o disfrutan de toda esta serie de actividades y de los colores, de los elementos, los símbolos que se utilizan en las actividades religiosas, pero desconocen su significado o el por qué están allí o la razón de ser de por qué se utilizan. Pero eso lo hablaremos en el próximo episodio. Ya para ir terminando yo quiero hacerles una pregunta y es sobre la importancia de la Semana Santa para la sociedad en general, porque no todos son católicos, no todos somos católicos, no todos profesamos la misma religión. Y entonces aquí aparece también la Semana Santa como una semana de descanso, de vacaciones, para la sociedad en general, así no profesen, digamos, esta religión. ¿Qué piensa la Iglesia de esto, de que la Semana Santa sea también una época de descanso, de vacaciones y, por qué no, de diversión? Me parece muy importante. Yo le voy a decir una partecita y la otra se la dejo a Cristian. Vea, esa pregunta muy bien. El mensaje que tiene la Iglesia es para el mundo entero. La Pascua es un acontecimiento universal. ¿Sí? La Pascua, la muerte de Cristo en el Calvario, murió en Jerusalén, pero es una circunstancia, es una fenomenología de la redención.
pero Cristo murió para todos los hombres, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes. El mensaje de la iglesia en la Pascua es un mensaje universal. Su mensaje, su palabra, es salvación para todos los hombres, creyentes o no creyentes, católicos o no católicos. Por eso la Pascua tiene un valor cósmico, ¿sí? Y por eso en la vigilia pascual se ven mucho esos elementos, el fuego, el agua, todos esos cosas, porque es la resurrección de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo no fue un hecho que pasó, que lo cuentan las crónicas en Jerusalén. Es el Dios Salvador, el Hijo del Padre que fue enviado al mundo para salvar a los hombres. Y por eso ese mensaje de la iglesia es válido. Y la iglesia nos está llamando, y en Colombia de una manera muy importante, nos está llamando a la paz. Óigalo muy bien. La paz verdadera. La verdadera paz. Oigan los televidentes. La verdadera paz. El fundamento de la paz es Cristo. San Pablo lo dice a los colosenses muy bien. Hay temas de conciencia y este es uno de ellos. Las personas mirarán si toman eso como un tiempo de descanso, de parranda o de turismo. Ahí en eso creo yo de que la iglesia es muy prudente y muy silenciosa para evitar ciertas dificultades que se pueden dar a raíz de ello. Usted, si es cristiano y es católico, sabe de que jueves, viernes y sábado son días muy distintos, muy especiales, que requieren del compromiso de cada uno. Pero que estemos condenando a los que están paseando, pues tampoco. A los que salen por allí a otra, tampoco. Simplemente les decimos, desde que el lugar donde estén, acrecienten su espiritualidad, aprovechen para el encuentro con el Señor y también como un espacio para la convivencia familiar. Pero que haga por ahí un documento que nos diga esto sí, esto no, esto se debía hacer, esto sí se debía hacer, no lo hay. Siempre es la invitación, tiempo de reflexión, de contemplación, de meditación, de cambio, de todo esto, y ya es usted mismo el que toma la decisión, porque en eso no nos podemos meter. Es entonces, como el diácono lo decía, un periodo también de conciencia, de tener esa conciencia del respeto a las acciones o las creencias del otro, que puede ser ese católico creyente que está participando de esas celebraciones con mucha fe y con mucha espiritualidad, pero también de ese no creyente que está aprovechando quizás esta semana para encontrarse consigo mismo. Hasta aquí entonces este episodio de Sentir con la Iglesia sobre la importancia de la Semana Santa, tanto para los católicos como para los no católicos y para la sociedad en general, y más importante aún, para la expresión cultural. Como pudimos ver, sin duda una combinación bastante interesante de fe, de cultura, de arte y de reflexión, como bien lo mencionaron nuestros invitados. Nos vemos en un próximo episodio, televidentes, donde vamos a hablar un poco de lo que les decía, de esos simbolismos que se utilizan en las celebraciones religiosas de Semana Santa. Nos vemos pronto.